FM. ¿Cómo está nuestra confianza en Carabineros y Fuerzas Armadas? Uno, bueno, lleva tantos años aquí en el periodismo, le toca revisar muchas encuestas y muchos sondeos y va también analizando que siempre ha habido y va creciendo, por así decir, el respaldo a estas instituciones, porque nos da más seguridad, entre otras cosas. Hubo un quiebre en el 2019, todo esto a raíz del estallido social. También en 2009 se pasó de una confianza, por ejemplo, que era del 57% a un 10% justamente en el 2019. Ahí se había hecho un estudio, Jóvenes, Participación y Medios, pero queremos pasar qué está pasando, qué está ocurriendo ahora con las nuevas generaciones, lo decíamos, generación X, los millennials, baby boomers, mujeres, hombres, nivel educativo. Creo que hay una pregunta general paraguas que es fundamental y la pregunta es, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué debiera importarnos finalmente cuál es nuestra consideración, tanto hacia Carabineros como hacia las Fuerzas Armadas? Y yo creo que la persona a responder está aquí, está en el estudio. Damos, ¿verdad?, las gracias a María José del Solar, investigadora del Faro UDD. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, y ustedes, muchas gracias por recibirme. Bienvenida aquí con nosotros para conversar y hacer un adelanto de este estudio que ustedes han hecho, este índice generacional, donde, como decías, abordó el tema de la confianza en las Fuerzas Armadas de orden según tramos de edad o con la mirada de las distintas generaciones. Y ahí María José quería, primero, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo se hizo este estudio? ¿Cuánta gente participó? Para luego ir al detalle. Perfecto. Bueno, este es un estudio que se recopila la información en base a una investigación a nivel latinoamericana que se llama el Latino Barómetro y que mide muchas variables distintas con respecto a tendencias macrosociales en distintas regiones de Latinoamérica desde el año 1994 hasta el año 2023. Sí, me acuerdo, Marta Lagos era famosa dando los resultados del Latino Barómetro. Exactamente. Entonces ahí tenemos una fuente de datos muy rica. En el caso de Chile tenemos una muestra de 1.200 participantes y eso nosotros lo que decidimos hacer fue agarrar esa misma información y ver desde los cortes de las generaciones cómo es que se comportan con respecto a distintos tipos de fenómenos o tendencias macrosociales. Y en el caso de este estudio en particular, vemos el tema de la confianza en las fuerzas de orden y seguridad, las principales del país, que vendrían siendo Carabineros y las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Respondiendo la primera pregunta también. Sí, ¿por qué importa esto? ¿Por qué es importante finalmente saber qué consideración tenemos? Bueno, porque evidentemente todo lo que son las instituciones son los pilares de nuestra democracia, ¿cierto? Entonces los niveles de confianza en el fondo son un tipo de forma de tomar la temperatura con respecto a cómo las personas y la ciudadanía está percibiendo, ¿cierto?, el trabajo que se está haciendo. Y es cómo eso nos puede, en el fondo, dar la estabilidad para poder sostener nuestra democracia. Pero lo que ocurre con las generaciones en particular es que estas, en base a sus distintas experiencias, ¿cierto?, que viven dentro de los contextos históricos y contextos culturales, nos dan cuenta de distintas formas de entender la vida y de relacionarse con el entorno social. Entonces, poner el foco desde las generaciones nos permite abarcar desafíos, ¿cierto?, desde el entendimiento del paradigma de cada una de estas, para poder afrontar los desafíos que puede ir generando temas como la confianza, ¿cierto? ¿Se puede hacer, María José, una suerte de antes y después respecto al estallido y esta confianza a las instituciones como Carabineros y Fuerzas Armadas? Claro, efectivamente. Si se fijan en el estudio, lo que vemos es que las generaciones más antiguas, que serían los baby boomers y la generación X, ¿cierto? Espera, déjame a mí desglosar aquello. Baby boomers son entre 1945 y 1964. No me apuntes a mí. Y después, perdona, me estoy apuntando a mí mismo. No, nunca tanto. Generación X, 1965 a 1981. Prosigue. Correcto, exactamente. Esas son nuestras generaciones, en este caso más antiguas, aunque también tenemos la generación silenciosa, pero que esa ya está hasta el año 1945, entonces la muestra es cada vez más reducida. De todas formas, si es que vemos... Perdona, pero qué terrible llamarlos la generación silenciosa simplemente porque son más viejos. No se llaman silenciosas por eso. Ah, vale. No, la generación silenciosa lleva ese nombre porque nacen dentro del periodo, adultos durante el periodo de las guerras mundiales. Entonces, el nombre viene de... Buena aclaración. Claro, como sí, digamos de un trauma internacional. En todo caso estaba siendo juguetón, irónico. Está perfecto. Bueno, y los baby movers tienen ese nombre porque son la generación que nace posguerra, ¿cierto?
La generación X trae ese nombre porque tienen como un factor X que nadie podía definir, traían una cosa distinta, una búsqueda de identidad distinta, movimientos colectivos, ¿cierto? La generación Y, que son los millennials, traen una búsqueda de mayor identidad, entonces empiezan a romper con los paradigmas antiguos de, digamos, tradicionales para poder formar su identidad. Y, bueno, y los millennials son del año 81 al 96, más o menos. Y luego la generación Z, que son los jóvenes más jóvenes de hoy, ¿cierto? Que nacen del 97 al 2010 y que estos tienen, en el fondo, un valor primordial con respecto a la autoexpresión, una búsqueda por mucha tolerancia y ante eso también una demanda muy alta por lo políticamente correcto. Ahí vuelvo a mi pregunta, María José, si hay en este estudio que ustedes han realizado alguna diferencia que marque un antes y un después respecto a lo que pasó con el estallido y esta confianza a las instituciones. Exacto, sí. Entonces lo que tenemos es que en las generaciones, bueno, la silenciosa, la generación de los baby boomers y la generación X, en general son muy estables con respecto a sus niveles de confianza en Carabineros y las Fuerzas Armadas, con ciertos declives con respecto a la reacción de nuevos casos de corrupción que iban saliendo por los medios, ¿cierto? Pero volví a recuperar de una forma bastante estable. Ahora, lo que ocurre con los millennials y con la generación Z es que también muestran estos patrones, pero son un poco más volátiles, especialmente la generación Z. Y cuando nos fijamos en el estallido social, ahí hay un declive muy fuerte por parte de todas las generaciones, pero las millennials, o sea, las más jóvenes, los millennials y la generación Z, bajan mucho más y vuelven luego a recuperar bastante más también. ¿Y por qué pasa eso? Son más jóvenes, ¿no? Me imagino yo, son más drásticos. No, pero ¿por qué vuelven a recuperar más rápidamente? Bueno, la volatilidad en parte efectivamente puede responder a un tema de la juventud. En el fondo, lo que ocurre con las generaciones cuando están en etapas más jóvenes de la vida es que aún están definiendo sus valores, ¿cierto? Aún están consolidando sus valores. Y a eso de más o menos se dice que los 30 años empiezan a asentarse dentro de los paradigmas que fueron desarrollando de sus valores y empiezan a defenderlos. Entonces la generación Z en particular aún no llega a esa etapa, ante lo cual es mucho más perceptible y es mucho más sensible con respecto a distintos estímulos que los pueden estar afectando. Y también ocurre que traemos para la generación Z ya más casos acumulados ante la transparencia también de la información, el exceso de comunicación. Claro, hay más acceso, sí. Se saben más cosas y se sale más a luz los casos de que son castigados socialmente, o sea, son más castigados socialmente ahora que, por ejemplo, en los 90, porque sabemos más, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas va afectando su evaluación tanto positiva como negativa, o sea, el castigo como también en la premiación. Y lo interesante del estudio es que tiene los matices con las generaciones, pero a grosso modo, todas ellas efectivamente tienen una suerte de vaivén pendular muy fuerte, algunos dirían bipolar, porque nos vamos de una suerte de estigmatización, caricaturización de lo que es Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero particularmente Carabineros, a después una suerte de idolatría también. Estoy exagerando un poco, pero para efectos de graficar el punto, y nos vamos de un vuelco a otro en cuestión de meses. ¿Cómo lo explicas también? ¿A qué atiende esto? Bueno, en general, o sea, esto no es tampoco temas de meses, porque si es que nos fijamos, es un periodo de 3 años entre la reacción del estallido social con la última evaluación. Y ahí en parte también tiene mucho que ver con, especialmente desde Carabineros, que ha trabajado en mejorar su imagen hacia el público también, y de generar algún tipo de relación más bien horizontal en la cotidianidad, ¿cierto? Con los ciudadanos. Pero en las Fuerzas Armadas quizás esto no se da de una forma tan directa, pero sí vemos que con también los efectos de la pandemia, las Fuerzas Armadas se vieron obligadas no sé si obligadas, pero fueron llevadas a las calles para poder mantener el orden, y eso también generó una percepción distinta con respecto al rol que cumplían versus lo que se vio en el estallido social. Estamos conversando con María José del Solar, investigadora del Faro UDD, aquí en Pauta Global. Tengo varias preguntas. Hoy día, con el nivel de inseguridad que hay en nuestro país, delincuencia, entre otras cosas, ¿cuánto influye eso que tengamos una cercanía mayor con Carabineros y las Fuerzas Armadas? Bueno, eso evidentemente va generando una percepción o una apreciación mayor por cualquier tipo de institución de orden público y de seguridad, ¿cierto?
pensándolo un poco como en esto de la pirámide de Maslow, a medida que vamos cumpliendo con ciertas necesidades básicas, podemos ir ascendiendo en una pirámide donde podemos aspirar a más, solicitar más, demandar más. Y lo que es seguridad, ¿cierto?, es una de las bases para poder tener un buen vivir, ¿cierto? Entonces, a medida que la ciudadanía percibe más inseguridad, que percibe más amenaza con respecto a su seguridad, como en la misma línea, hay una mayor apreciación con respecto al rol que cumplen los funcionarios de este tipo de instituciones. Es un pilar fundamental. De hecho, hoy día el presidente nuevamente lo enunciaba en el marco de la Semana de la Cámara de la Construcción. Decía él, si no hay seguridad, no hay libertad. Es un pilar fundamental de nuestra convivencia. Ahora, tú decías que esto responde también a un estudio más generalizado que se hace a nivel regional. Cuéntame, ¿cómo nos comparamos en términos de nuestra percepción con otras naciones dentro de Latinoamérica? Sí, antes de eso, Amaro, yo quería preguntarle a María José respecto a la división entre hombres y mujeres, si hay una percepción distinta y también qué pasa con el nivel de educación en cuanto a que hay una diferencia ahí en ese punto. Sí, efectivamente. En términos de los géneros, ¿cierto? Sí. Tenemos que en las generaciones X y los baby boomers no hay diferencias en las apreciaciones o en la evaluación de confianza. ¿Ya? Entre hombres y mujeres se mantiene igual el porcentaje. Para la generación X y para los baby boomers. Pero en el caso de los millennials y en el caso de generación Z, tenemos un hallazgo muy interesante, que es que las mujeres muestran mucha más confianza en carabineros que los hombres, y los hombres muestran mucha más confianza en las Fuerzas Armadas que las mujeres. Y qué curioso. ¿Y por qué crees? Mira, hay hipótesis. Son hipótesis tentativas porque no es algo que hayamos estudiado aún. Pero una razón podría ser un poquito lo que les mencionaba antes en relación con carabineros, que ellos, si bien ambas instituciones mantienen relaciones o tienen una relación jerárquica, carabineros son más horizontales en su trato en lo cotidiano, o sea, se ven más presentes, ¿cierto? Y de esa forma hay una... uno los ve, claro, desde que se puso a llover, hay una inundación que te ayudan a cruzar la calle, hasta que están en la montaña rescatando a alguien, o sea, de verdad es una cosa bien cotidiana. Claro. Además, la violencia de género es un tema también en Chile, y finalmente quienes salen al rescate son carabineros. Efectivamente, y ese es el otro punto, porque en relación con lo anterior, todavía, ya sea por socialización, y probablemente pueda ser por socialización o no, en general las mujeres tienden a mostrar preferencias por las relaciones más horizontales, por lo personal, digamos, ¿ya? En términos de socialización. Pero también ocurre que los delitos que afectan más a las mujeres tienden a ser tipos de delitos que son femicidios, ¿cierto? Que son violaciones, que son temas como particulares de mujeres, y ante el tema de que hay una identidad de representatividad o identidad descriptiva, si es que se percibe que hay más carabineras, por ejemplo, que carabineros, entonces una se siente más cómoda con esa institución, probablemente en el momento de ir a constatar o denunciar algún tipo de delito. Ayuda, Qué claro. buen punto. Y se percibe más eso. ¿Te sientes representada? Claro, uno asume que hay más empatía quizás, o se siente más representada e identificada. Y en nivel educativo, ¿qué pasa ahí, María José? En nivel educativo, lo que tenemos es que no hay mayores diferencias en las distintas generaciones. Sí se ve que para los baby boomers exclusivamente, las personas con solamente la educación básica completa, o sea, que llegaron a ese nivel máximo de educación, muestran mucha más confianza en carabineros. Y ahí, en el fondo, lo que nos muestra esto es que la movilidad ascendente de educación terminó por eliminar las diferencias en la confianza que había por parte de las distintas generaciones o dentro de una misma generación que se cambió. No sé si es una pregunta justa, pero habría, porque Carabineros y Fuerzas Armadas finalmente son la encarnación de la autoridad, y muchas veces se habla de que en Chile hay una crisis de autoridad. ¿Qué nos podría arrojar el estudio en términos de respuesta? Bueno, el tema de la autoridad es particularmente complejo en relación con los jóvenes, ¿cierto? Mientras más jóvenes, más se cuestionan los paradigmas actuales existentes, más se cuestiona el por qué este es el orden y por qué debo seguirlo. Y ante eso tenemos la complejidad en la generación Z particularmente, que las identidades están muy fragmentadas. Y eso también se ve reflejado en las dificultades que tiene la política de poder, en el fondo, representar los distintos intereses, ¿cierto?
Y bueno, eso también corresponde mucho a medida que se van profundizando los valores postmodernos, esto de la libertad individual, de la autoexpresión, ¿cierto? De la autonomía, de yo forjar mi propio camino en la vida. Pero la dificultad que eso trae es que se van interseccionando distintas identidades a tal punto que hay tal fragmentación que nada lo puede representar colectivamente, ¿cierto? Entonces, el gran desafío, ya sea para temas de autoridad como temas políticos en general, va por intentar abordar las dificultades desde las causas que van demandando los ciudadanos, particularmente los nuevos ciudadanos jóvenes, más que por ideologías que están más bien polarizadas. Perfecto. Oye, María José, fascinante. La verdad es que es como poner a Chile en sus distintas generaciones en el diván y hacer una suerte de análisis con esos matices. María José del Solar, investigadora del Faro de UDD. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 6 de la tarde con 26.